Hola, estimados beneficiarios. Bienvenidos a la quinta semana, en la cual nos enfocaremos en la parte del frontend, es decir, en la implementación de todo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica del usuario, para lo cual nos apoyaremos en lenguajes como HTML, CSS y JavaScript. Estos soportan el desarrollo de interfaces gráficas en este tipo de sistemas web. Cabe aclarar que cada uno de ellos se enfoca en algo diferente y con la unión de los tres se logra generar una interfaz gráfica usable y bonita. Inicialmente podemos hablar del HTML, un lenguaje que nos permite definir la diagramación y también los elementos con los cuales el usuario puede interactuar. Entre estos elementos puedo destacar los campos de texto, los botones, listas desplegables, etiquetas, enlaces, entre otros. Muy bien, ya sabemos que lo mejor de esto es ir a la práctica. Vamos a ver cómo es el HTML. Vamos a iniciar con la explicación de lo que es la estructura de un documento HTML. Es importante considerar la jerarquización que se tiene de las etiquetas, donde la principal etiqueta es la contenedora general, es decir, la etiqueta HTML que me va a tener todo el cuerpo del documento. Internamente, esta etiqueta HTML va a tener dos secciones diferentes. Las secciones que están compuestas por la etiqueta head o encabezado y la etiqueta body o cuerpo. En el encabezado nosotros vamos a definir toda la información técnica para el navegador y la inclusión de estilos CSS de otros archivos, que eso lo vamos a ver más adelante. Por su parte, en el body o en el cuerpo del documento HTML vamos a tener todas las demás etiquetas que hacen parte de nuestra interfaz gráfica. Allí vamos a encontrar lo que son botones, campos de texto, listas desplegables, entre otras tantas que vamos a tener. Ya con esta teoría, vamos al código. En nuestro Visual Studio Code podremos nosotros crear un documento HTML donde vamos a poder definir las diferentes etiquetas que van a ser parte de la interfaz gráfica. Para ello, tengo abierto un terminal y voy a ingresar a la carpeta donde tengo todos los archivos relacionados con el módulo de programación web, con toda esa parte práctica que hemos hecho. Acá voy a crear una nueva carpeta que se llame Intro Frontend. Muy bien, voy a tener acá dentro de esta carpeta los archivos relacionados con esta introducción a HTML. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? Simplemente le voy a decir que por favor me abra esta carpeta dentro de Visual Studio Code. Acá voy a crear un nuevo terminal para poder iniciar la creación de nuevos archivos. Para ello, voy a utilizar el comando touch y le voy a decir que me cree un nuevo archivo llamado index.html. Ya lo vemos que se crea acá. Si lo abrimos, es un archivo vacío, simplemente que tiene la extensión HTML. Como lo habíamos visto en la estructura inicial, sabemos que debemos incluir estas etiquetas. Vamos a hacerlo. Inicialmente, entonces, necesitamos la etiqueta HTML y el Visual Studio nos ayuda un poco con el autocompletado de las etiquetas. Inicialmente tenemos el encabezado y después del encabezado tendremos el cuerpo. Muy bien, ya cumplimos con esta estructura inicial. Ahora voy a mostrarles a ustedes cómo se visualiza este archivo ya dentro del navegador. Para ello voy a hacer uso de una extensión que se llama Live Server. Esta extensión me permite visualizar todos los cambios que voy realizando dentro del documento HTML. Vamos a cerrarlo entonces. Y ahora lo único que nos queda por hacer es darle clic derecho y decirle que se abra con el Live Server. Esto abrirá esta pestaña dentro de nuestro navegador y en este caso nos muestra una página en blanco. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos incluido
ni una sola etiqueta dentro de nuestro documento HTML. Regreso al código y voy a incluir una serie de etiquetas que de igual manera ustedes podrán revisar dentro de la documentación de esta semana. Voy a iniciar por un título. Existen las etiquetas H1, H2 hasta H6 para definir títulos. Voy a definir una H4, donde simplemente voy a ingresarle un texto. Etiquetas HTML. Muy bien, guardamos y lo podremos visualizar dentro del navegador. Fíjense, acá tenemos el título Etiquetas HTML. Voy a realizar un conjunto de secciones y esto lo puedo hacer a través de una etiqueta que se llama Field Set. Este Field Set me agrupa un conjunto de etiquetas dentro de un marco. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues ahora lo visualizaremos dentro del navegador. Este Field Set contiene una etiqueta que se llama Legend o una leyenda dentro del mismo Field Set que permite conocer cuál es el contenido que se tiene. Pues acá voy a tener input. Voy a tener unas de tipo input. Estas etiquetas de tipo input, pues, permitirán el ingreso de datos. Entonces, estas etiquetas de tipo input tendrán unos tipos. Unos tipos. Se fijarán ustedes que en ocasiones yo debo abrir y cerrar la etiqueta con el mismo nombre. Sin embargo, por ejemplo, la input se cierra directamente en la misma apertura de la etiqueta con el slash. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos que tengo yo dentro de las etiquetas input? Pues voy a tener la principal, que es de tipo texto. También voy a tener un input de tipo button, el cual podrá tener un valor o un texto asociado dentro del botón. En este caso podrá ser aceptar, el botón aceptar, y cerramos la etiqueta input. También puedo tener etiqueta de tipo checkbox, que son cajas de chequeo para seleccionar o no un valor. Muy bien, también vamos a encontrar las etiquetas input de tipo radio. Estas etiquetas permiten la selección múltiple con única selección. Para ello necesitamos definir el name. El name va a ser como el que nos agrupa todos los radios, es decir, podemos definirle acá grupo 1 y puedo tener por acá otro input de tipo radio que pertenezca al mismo grupo 1. Eso lo vamos a ver ahora cómo es que funciona. Muy bien, podemos dejar ahí estas etiquetas de tipo input. Vamos a visualizarlas dentro del navegador. Muy bien, acá las tenemos. Tuvimos un field set, que es este marco que tenemos acá, y tiene una legend, donde le definí que fuese la palabra input. Tengo un campo de texto donde puedo escribir lo que yo defina. Seguidamente tengo un botón al cual le puedo hacer clic. En este caso no tiene ninguna acción asociada, pero allí está el botón. Luego tengo un input de tipo checkbox que me permite chequear o no una opción. Y finalmente teníamos los inputs de tipo radio y estaban asociados por un name, es decir, yo puedo elegir solamente uno de ellos. Es por eso que si selecciono uno, el otro pierde la selección. Muy bien, estas son etiquetas de tipo input y vamos a tener una gran asociación con este tipo de etiquetas. ¿Por qué? Porque son las que generalmente me permiten la recolección de datos por parte del usuario. También vamos a revisar algunas otras, como lo pueden ser los enlaces, imágenes, videos, etcétera. Vamos entonces a definir otro grupo de etiquetas que pueden ser generales. Estas generales pues me van a permitir a mí mostrar información. Por una parte, podré tener una división que es muy utilizada acá en HTML. Me permite maquetar. Una división es un contenedor de otras etiquetas.
Entonces, acá lo que vamos a hacer es definir, soy un div. Y esto aparecerá simplemente como un texto, pero vamos a ver la diferencia. Si quiero acá en HTML, por ejemplo, realizar un salto de línea, puedo hacerlo a través de la etiqueta BR, que se abre y se cierra en la misma etiqueta. Luego voy a definir una etiqueta imagen. La etiqueta imagen tiene un atributo que es la fuente, es decir, el source, donde está la imagen que quiero mostrar allí. Al igual, la puedo cerrar acá mismo. Como ejemplo de fuente, voy a buscar una imagen en Google. Podemos tomar esta imagen, copiar la dirección de la imagen para poderla vincular dentro de nuestra interfaz gráfica. Vamos allí. Le decimos source va a ser igual a esta imagen que esté allá. Y ya está. Muy bien. También podré tener una etiqueta, como lo había dicho ahora, de enlace. Vamos a hacer otro salto de línea. Un enlace se define a través de la etiqueta A, que tendrá un atributo llamado href. Es decir, me va a llevar a un enlace en alguna parte de la web. Acá lo que voy a hacer es que me lleve a la página www.caldas.edu.co. Muy bien. Y pues habrán una serie de atributos adicionales que los vamos a ver a lo largo del módulo. Acá pues podremos definir el cierre de la etiqueta y le definiré un texto que se mostrará en el link. Visitar página de Ucaldas. Muy bien, ya tengo acá una serie de etiquetas. ¿Quedan otras pendientes? Sí. ¿Como cuál? Como la strong. Strong, que me permite a mí tener un texto fuerte, un texto en negrilla. Vamos a ver cómo se visualiza esto dentro del navegador. Muy bien, fíjense que acá tenemos las etiquetas input que habíamos visto hace un momento y tenemos otra sección de FieldSet que se llama generales. Por una parte tengo un div que sé que es una división, no se visualiza, pero me contiene un texto. Seguidamente tengo una imagen que está bastante grande, este es el tamaño real de la imagen. Después tengo un enlace y por último tengo un texto fuerte. Si yo visito esta página, él me va a cargar el enlace que yo le dije y acá tenemos la página de la Universidad de Caldas. De esta manera ya nos podemos regresar a nuestra interfaz gráfica HTML para poder visualizar otras cosas. Dentro del código, ¿qué nos haría falta? Bueno, existen otro tipo de etiquetas que ustedes lo podrán ver en el material adicional que tenemos disponible para esta semana. Voy a hacerles un último ejemplo acá con el field set, el cual va a contener una leyenda que puede ser específica para una tabla. La tabla es muy utilizada en HTML. Esta etiqueta tabla, pues, se llama table. Tiene apertura y cierre e internamente va a tener un encabezado y un cuerpo. Es decir, va a tener the-head y va a tener un the-body. Estas secciones me permiten a mí definir el encabezado de la tabla y el cuerpo de la tabla. Para definir una nueva fila en una tabla utilizo la etiqueta TR y cada una de las filas contendrá columnas. Y esas columnas en el encabezado las vamos a definir como TH. Voy a tener una tabla con 3 columnas y ya vamos a ver cuáles van a ser los títulos. Por una parte voy a tener los nombres, por otra parte voy a tener los apellidos y por otra parte voy a tener la edad. Muy bien, vamos a tener una tabla de registros de personas. Nos vamos entonces para el Tebari, que se me había ido acá está.
la corregimos y generamos filas. Las filas, recuerden que se generan a través de TR. Y en el caso del cuerpo, ya no vamos a utilizar el TH, vamos a utilizar el TD. Y cada una de las filas, pues, contendrá 3 columnas, al igual que lo tenemos en la parte superior en los títulos. Acá podremos tener a María Fernández y tendrá una edad de 24. Puedo tener otra fila con 3 nuevas columnas. En la primera columna voy a tener a José García. Muy bien. Y tendré la columna asociada a la edad con un valor de 48. Muy bien, vamos a visualizar en el navegador esta tabla. Ya la tenemos. Un filset con la tabla, los títulos de la tabla. Fíjense en algo importante. Los TH me generan un texto en negrita y los TD me generan un texto normal. Si selecciono todo esto, podemos ver que efectivamente esto está dividido en columnas. Ya tenemos claro todo lo que podemos construir con HTML. Sin embargo, se preguntarán ustedes, ¿cómo se puede mejorar la visualización de estos elementos? Esto debido a que normalmente en la web encontramos colores, sombras y efectos. Pues para ello contamos con la definición de hojas de estilos utilizando el CSS. Es importante resaltar que este trabaja con los selectores para identificar los elementos del DOM. En total tenemos 3 selectores: el identificador, la clase y el nombre de la etiqueta. El identificador nos sirve para aplicarle estilos a un elemento único dentro del DOM. La clase nos permite aplicar los estilos a un conjunto de elementos que tengan asociada una clase. Y finalmente, cuando deseemos aplicarle estilos a todas las etiquetas de un mismo tipo, utilizaremos el selector de etiqueta. Sin más preámbulos, vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Vamos ahora a darle un toque de estilo a nuestro HTML. Para construir el estilo de un HTML lo podemos hacer directamente en el encabezado dentro de una etiqueta style, o podemos hacerlo en un archivo independiente. La recomendación es que no mezclemos y cada uno de los archivos tenga una única responsabilidad. Para ello, recomiendo entonces, dentro de la carpeta Intro Frontend, crear una nueva carpeta que se llame Recursos. Y dentro de esa carpeta Recursos voy a crear un archivo nuevo. Se va a llamar estilos.css. De esta manera, nosotros podremos tener en un documento todo el código HTML y en otro documento todo el código correspondiente a los estilos. Para esto recordemos que ya habíamos hablado de los selectores. Los selectores que pueden ser por identificador, por clase o por nombre de etiqueta. El primero que vamos a considerar es el estilo aplicado a unas etiquetas. En este caso, voy a hacer el ejemplo con la etiqueta body. Es decir, al cuerpo del documento index.html vamos a asignarle unas características de diseño. Acá podemos tener una gran cantidad de características y todas ellas las podrán encontrar en el material adicional de esta semana. En este caso, le voy a definir un background color, es decir, el color que va a tener de fondo. Este color se lo podemos asignar a través de una palabra, es decir, del nombre del color en el idioma inglés, o a través de un código hexadecimal, como lo podemos ver en la parte derecha de esta lista. Acá podemos definir entonces el gris. Si vamos nosotros al navegador, no vemos ningún fondo gris. ¿Cuál es la razón? La razón es que desde nuestro código HTML debemos incluir ese documento nuevo de estilos.css. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos desde el encabezado. Para ello nos valemos de la etiqueta link. Esta etiqueta link va a tener un atributo href, el cual va a dar la ruta
hacia el archivo de estilos. Recordemos que están recursos y dentro de recursos tenemos el archivo que se llama estilos.css. Va a tener otro atributo que se llama rel y le vamos a decir que está relacionado con una hoja de estilos. Y finalizamos la etiqueta. De esta manera ya se nos ha enlazado este archivo de estilos a nuestro documento HTML. Vamos a revisar el navegador. Y acá podemos ver que el fondo de nuestro documento HTML ahora está de color gris. Fíjense que todo el fondo, lo único blanco y de otro color son los textos negros y la imagen que hemos incluido. Muy bien, vamos a continuar con el archivo de estilo CSS. Lo que habíamos hecho acá era un simple ejemplo sobre una etiqueta única dentro de nuestro documento HTML. Ahora vamos a ver el efecto que tenemos dentro de una etiqueta que esté repetida en este documento. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, con la etiqueta input. Sabemos que tenemos varios tipos de input. Para ello, pues le vamos a aplicar una serie de características. En primer lugar, vamos a tener el borde. El borde, que podrá ser entonces de 2 píxeles de ancho, podrá ser un borde doble o podrá ser sólido también o inherit. Y finalmente le definimos el color. En este caso, para que se vea, voy a definir un color rojo. También, para algunos elementos de tipo input, tenemos algunos textos asociados. Allí vamos a definirles que la alineación de dicho texto vaya al centro. Y también vamos a definir que el color de la fuente sea roja también. Vamos a revisar cómo se ve en nuestro navegador. Y efectivamente, vemos que un input de tipo texto y un input de tipo button tienen un estilo muy similar, a pesar de que su naturaleza es diferente. En este tipo de inputs, en los de tipo radio y tipo checkbox, no se nota porque la característica borde y texto no la tienen asociada. Regresando a nuestro código CSS, vamos a continuar aplicando ciertas características. Por ejemplo, vamos a hacerlo ahora sobre un identificador. Para ello debemos ir al HTML. Un identificador se le define a un único elemento dentro del DOM, es decir, dentro de todo este documento HTML. Cada uno podrá tener un identificador, pero esos valores de identificador deben ser únicos. Por ejemplo, a este div le voy a definir un ID o identificador. Lo voy a llamar mi división. Este será el identificador único que tendrá este elemento. Voy a ir a los estilos y le voy a asignar unas características específicas. Cuando aplico unos estilos a través de identificador, debo hacerlo a través del carácter numeral seguido del nombre del identificador. Tengo entonces mi división como identificador. A este div le voy a aplicar un border. Un border que le voy a definir que sea de 4 píxeles, que sea inherit y que además sea de color azul. Pero también le voy a definir un alto que sea de 100 píxeles. Y además voy a tener un ancho. Un ancho, pues las medidas acá yo la puedo manejar por píxeles, por medidas de EM o por porcentajes. Vamos a definirle acá que se me amplíe a un 80%. Y de esta manera podemos visualizar en el navegador este div. Como le definimos un border inherit, él lo oculta. Pero si nos damos cuenta, la altura con respecto a la imagen está de un equivalente de 80 píxeles. El ancho aún no lo vemos. ¿Cómo lo podemos visualizar? Le podemos cambiar ese border de tipo inherit a sólido. Y así ya podremos ver esta diferencia en el navegador. El 80% me va a ir no hasta el extremo, sino a un 80% de todo el ancho de la página. Ahora vemos la necesidad tal vez de cambiarle el alto y el ancho a esta imagen. ¿Cómo lo haríamos?
Pues si lo queremos definir para una etiqueta, lo podemos hacer. Sin embargo, como es una imagen específica, lo recomendable es que se haga a través de un identificador. Entonces, vamos a decir misión TIC. Esa es la imagen de misión TIC. Vamos a llevarlo entonces a la hoja de estilo. Recordemos, para un identificador, el estilo es a través del símbolo numeral, seguido del identificador y allí le agregamos el conjunto de características que queramos. En este caso, para el ancho, utilizamos la palabra width y vamos a definir simplemente que sea de 50% de ancho. Y vamos a definirle un alto, el height. Y este height será auto. Podemos definirle un automático para que él se adapte a ese ancho que hemos definido allí. También le podríamos definir un border que fuese entonces de 2 píxeles, que fuese sólido y que lo encontremos rojo, puede ser para verlo allí. Muy bien, acá lo importante es que identifiquemos estas características. Acá estamos viendo entonces que esta imagen se nos amplía solamente a la mitad, al 50% del total del ancho disponible. Al igual tiene un borde rojo. Vamos a realizar otros ajustes de diseño. Quiero finalizar con el filtro de clase. Cuando aplicamos una clase, quiere decir que hay un conjunto de elementos que me va a contener unos estilos específicos, sin importar que sean de diferentes etiquetas o un conjunto de elementos que cada uno tendría un ID diferente. Muy bien, vamos a definir acá fondo azul. Voy a definir un elemento fondo azul. Esta clase, pues como su nombre lo dice, va a tener un background color blue. Y de esta manera, la clase, como ya lo había indicado, se inicia con un punto. Y dentro del archivo HTML vamos a definir acá entonces lo siguiente. Para este div, entonces voy a definir un atributo clase o class que va a tener el nombre de la clase, es decir, fondo azul. Lo copio, lo pego y también pues puedo asignarle esta clase a otros elementos. Se lo voy a definir a la tabla que tengo más abajo. Y también se lo podemos definir a otros elementos. Si yo quisiese agregar por acá, tal vez, un div que a su vez me contenga un strong y a ese div le defino la clase fondo azul, pues lo veré reflejado en el navegador. Vamos a verlo. Fíjense que este div que tenemos acá está asignado con un fondo azul. Esta tabla está asignada con un fondo azul. El último div que agregué no se me muestra. Sí está, pero no se me muestra. ¿Por qué? Porque el strong no tiene ningún contenido. Voy a agregarle último texto. Muy bien, y regresamos a nuestro navegador y ya lo tenemos. Y fíjense que el fondo también es azul. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que a un mismo elemento se me le asignen varias clases? Pues es muy sencillo. Le voy a decir acá, punto, para definir que es una clase, borde blanco. Ese borde blanco simplemente va a definir border de 2 píxeles, que va a ser doble, y además va a ser white, va a ser blanco. También le puedo definir que esos elementos de bordes sean con las esquinas redondeadas. ¿Cómo le hago esto? Pues le voy a decir border radius y le voy a definir 10 de radio dentro de la circunferencia que va a generar en los bordes. Entonces, esta clase se la vamos a aplicar también a otros elementos. No todos tienen que tener las mismas. Fondo azul, por ejemplo, al div con borde blanco. Muy bien. Y también al último, fondo azul con borde blanco. La tabla la voy a dejar simplemente con fondo azul. Vamos a visualizarlo en el navegador.
¿De qué nos damos cuenta acá? Resulta que el borde no se me está mostrando en este primero, pero en el último sí. ¿Qué sucede con el primer div? Pues ya tenemos otro estilo aplicado específico al identificador. Allí nos damos cuenta entonces que hay unas jerarquías de aplicación. Acá, en el div de identificador mi división, tengo un borde aplicado. Primero se aplican o tienen prioridad los identificadores, después las clases y después las etiquetas. Si yo quisiera que una etiqueta tuviese prioridad sobre un identificador, o en este caso que vamos a hacer una clase sobre un identificador, pues vamos a utilizar la palabra important, precedida del símbolo de admiración. Cuando hacemos esto y vamos al navegador, nos damos cuenta que ese important lo que hace es ignorar todo lo de la jerarquía y aplicarlo sin importar lo otro que diga a través del identificador. Muy bien, este es un pequeño ejemplo de cómo aplicarle estilo CSS a un documento HTML. En esta ocasión no nos ha quedado muy estético. Sin embargo, el objetivo de este video es mostrar cómo se importan y cómo se aplican dependiendo de los selectores estos estilos CSS a un documento HTML. Muy bien, ya tenemos el conocimiento necesario para construir una interfaz gráfica de usuario siguiendo todos los estándares definidos en HTML y CSS. Ahora debemos enfocarnos en cómo obtener la información que se ingresa en todos los campos de texto o la opción seleccionada en una lista de selección, o también identificar cuándo se hace clic sobre un botón. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo logramos a través de JavaScript. Sí, es el lenguaje que utilizamos en la segunda semana para construir la aplicación nativa de Node.js. En ese entonces les dije que JavaScript servía tanto desde el backend como desde el frontend. Pues vamos a ver cómo se incluye en el HTML y cómo desde JavaScript también podemos modificar los estilos del DOM. Ahora que ya tenemos este ejemplo de interfaz gráfica entre HTML y CSS, podremos realizar un pequeño ajuste para incluir también acá lo que es JavaScript. Un pequeño evento de JavaScript para que ustedes conozcan cómo es que se integra un archivo de JavaScript también en un documento HTML. Vamos entonces al código. Al igual que hicimos con nuestro archivo de estilo CSS, voy a crear un nuevo archivo dentro de la carpeta de recursos. Se va a llamar funciones.js. Este archivo funciones.js debemos invocarlo también desde nuestra sección de index. Es importante que los archivos de JavaScript se agreguen al final de todo el HTML antes de cerrar el cuerpo del documento. Vamos entonces a ver cómo se invoca. Le decimos script y este a su vez va a cerrarse. Ahora le decimos source o src y vamos a definirle la ruta del archivo. Elegimos la carpeta recursos, el archivo funciones.js. Vamos a decirle que es de tipo texto JavaScript. Ahora, con esta importación lo que podemos lograr es utilizar todas las funciones que definamos dentro del archivo. Lo que voy a hacer para probar es que si diga simplemente hola mundo, que me muestre una ventana emergente con el mensaje hola mundo. Vamos a revisar en el navegador. Acá ya lo tenemos. Lo recargamos nuevamente y allí está. Ya sabemos que nuestro archivo JavaScript está enlazado con el HTML. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues quisiera mostrarles cómo desde el JavaScript podemos modificar algunos estilos del DOM o también obtener información. Lo que voy a hacer es simplemente asignarle un evento al botón aceptar. Vamos entonces a nuestro HTML y vamos a definir por acá en nuestro botón aceptar un evento onClick. Cuando se haga clic sobre este botón, vamos a invocar una función de JavaScript. Simplemente lo que voy a hacer será cambiar
fondo. Muy bien, pues entonces deberé tener en mi JavaScript una función llamada cambiar fondo. Y este cambiar fondo lo que va a hacer será aplicarle un fondo al body de nuestro documento HTML. Para ello voy a definir por acá unos colores o un arreglo de colores que me permitirá acceder a ellos y poder obtener los resultados y asignarlo al fondo. Muy bien, ¿qué es lo que va a hacer esto? Pues va a definir un color específico con base en un número aleatorio que va a acceder a esa lista de colores que tenemos en la parte superior. Entonces voy a definir un índice que va a ser igual al mat.random, es decir, un número aleatorio, y esto me genera un número aleatorio entre 0 y 1 y lo voy a multiplicar por 10. Muy bien. Y esto pues lo puedo hacer un parseInt para que me tome solamente la parte entera y no me considere los números decimales. De esta manera voy a tener una posición entre 0 y 10 para acceder al arreglo o a esta lista de colores que tengo en esta parte. Muy bien, acá le voy a decir simplemente entre 0 y 10 menos 1, porque sabemos que si tenemos 10 posiciones, la máxima posición posible será la número 9. Vamos a obtener el color. El color será igual a los colores en la posición índice. Y ese color se lo voy a aplicar al cuerpo del documento HTML. ¿Cómo hago esto? Simplemente accedo al document.query selector y allí simplemente puedo tener los tres tipos de selectores a través de identificador, a través de etiqueta o a través de clase. En este caso le voy a decir acceda a la etiqueta body y por favor al estilo me le va a asignar el background igual al color que acabo de seleccionar de manera aleatoria. Es decir, cada vez que yo haga clic sobre el botón cambiar fondo, o perdón, aquí sería aceptar, vamos a cambiarle ese texto y lo probamos en el navegador. Muy bien, ya me aparece el texto cambiar fondo en el botón, vamos a darle clic y allí me ha tomado el púrpura. Voy a darle clic nuevamente y me ha tomado el rojo nuevamente y me toma el blanco, el verde, el rojo, el naranja, el negro, el naranja nuevamente, púrpura nuevamente, amarillo, verde. Bueno, allí puedo quedarme haciendo clic muchas veces. Muy bien, acabo de recordar algo y es algo importante acá dentro de los botones. Voy a aprovechar acá y abro el archivo de CSS. Voy a hacer algo acá específico, le voy a decir, por favor, en los inputs de tipo button, por favor, cuando se haga un hover, es decir, se ubique el mouse encima de ese elemento, cámbiele el background. Y el background color va a cambiar, puede ser a un yellow. Muy bien. Y el cursor o el apuntador va a ser el pointer. Este pointer será un símbolo de manito. Y acá me sobra este espacio. Vamos a ver cómo se visualiza en la interfaz gráfica. Acá está. Fíjense, cuando le hago el over, se me cambia el background del botón y me muestra una manito allí como apuntador. Muy bien, y podemos cambiar nuevamente el fondo y ya lo tenemos. Esto es algo que podemos hacer a través de JavaScript. Si quisiésemos, por ejemplo, mostrar el contenido de este campo de texto, lo podríamos hacer sin ningún problema. ¿Cómo agregamos esto? Pues dentro de nuestro index HTML, en el campo de tipo texto, vamos a definirle id igual a txt mensaje. Ahora,
¿Cómo obtengo el texto que tenga este campo? Pues a través del query selector lo puedo hacer. Puedo hacerlo en esta misma función. Pues simplemente voy a definir acá mensaje va a ser igual al document.querySelector, pero en el query selector ya no voy a definir una etiqueta, sino que voy a definir un identificador. El identificador txt mensaje y le digo que por favor me obtenga el valor. Y con esto pues ya se lo puedo asignar a algún elemento o lo puedo mostrar en una ventana emergente. Si quiero asignárselo a un elemento, por ejemplo, a este div, pues lo puedo hacer a través del identificador también. Y le defino acá que el query selector, perdón, document.querySelector, y acá le voy a definir por identificador mi división, le asigno el inner HTML, es decir, le agrego a un elemento que no tiene un valor, sino que se le puede asignar internamente un código HTML y asigno ese mensaje. Muy bien, vamos a visualizar cómo se nos representa en la interfaz gráfica. Vamos a verlo. Si acá tengo misión TIC 2022, al darle clic en el botón cambiar fondo, me cambia el fondo, pero también me toma el valor de este campo de texto y se lo asigna como un inner HTML al div que teníamos allí. Si yo cambio esto acá, mensaje personalizado, y nuevamente le hago clic a cambiar fondo, me cambia el fondo y me cambia también la opción del texto que tiene el div. Ahora, para finalizar, quiero mostrarles cómo automáticamente yo puedo invocar a esta función cada cierto tiempo sin necesidad de esperar el clic del botón. Existe en JavaScript un conjunto de funciones, entre ellas el setTimeout. Es una función bastante interesante. Se invoca una vez una función definida, que puede ser la invocación a cambiar fondo, dentro de un tiempo específico, por ejemplo, 4000 milisegundos. Lo podemos probar en el navegador. Ahí vimos el cambio a los 4 segundos. Si quiero cambiarlo nuevamente al fondo, pues le hago clic acá. Muy bien, pero ¿cómo hago yo para que esa función se me ejecute no solo una vez, sino muchas veces, cada cierto tiempo? Pues existe la función setInterval, que tiene la misma estructura, pero nos va a realizar este cambio. Voy a decirle cada 2 segundos para que lo veamos rápidamente. Vamos al navegador. Ahí está cambiando cada 2 segundos nuestro fondo. Se está invocando automáticamente esa función. Muy bien, y podemos cambiar el mensaje personalizado. Y acá se ha cambiado también. Allí está, automáticamente se me va cambiando todo esto. De esta manera, pues finalizamos lo que es una pequeña introducción a cómo manipular los elementos del DOM desde JavaScript y cómo enlazar esos documentos JavaScript dentro de mi código HTML. Muy bien. Hemos visto los elementos principales a tener en cuenta en el frontend a través de HTML, CSS y JavaScript. Ahora los invito a practicar desarrollando el reto número 1 de esta semana. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.